gracias de nuevo por permitirme compartir este rato y más bien unas reflexiones en torno precisamente al título o al subtítulo de la jornada y de este itinerario formativo que es el de la multidisciplinaridad. Claro, después de que hablase Ángel, hablar de algo interesante, pues yo me iba a ir a casa. Yo digo, voy a ver si sale un avión y me voy, porque ni lógicamente el contenido y a lo mejor ni el interés va a estar al nivel, pero vamos a pensar entre todos, que es lo que yo pretendo con esta ponencia, ¿no? Hacer una reflexión en torno a la situación que estamos viviendo en las adicciones en estos momentos. Y voy a ir un poco desde, si me permitís, desde mi historia profesional, personal, hasta estas reflexiones y hasta una propuesta de cómo entiendo o cómo podríamos entender, que para eso tenemos el debate luego, la mejora en el abordaje de los trastornos adictivos. Mirad, yo empecé a trabajar en el año 87 con personas adictas en una asociación de alcohólicos rehabilitados. Y empezar a trabajar en una asociación de alcohólicos rehabilitados, pues era ir por las tardes un rato. Había una persona rehabilitada ya mayor que tenía una traqueotomía hecha desde hacía años porque había sido fumador y tenía las consecuencias del tabaco y del alcohol, como sucede en muchas personas que consumen ambas sustancias. Y yo creo que empecé a aprender de él, porque si recordamos en la época académica de la universidad, las adicciones, pues no es que brillasen especialmente en lo que era el currículum formativo. Pues a lo mejor te explicaban una hora si llegaba, sobre todo de temas de alcohol. En aquel momento daos cuenta que el Plan Nacional empezó en el año 85, hacía 2 años que el Plan Nacional se había generado en un consenso político importante y sobre todo a raíz de la, vamos a llamar, epidemia de la heroína y la aparición del VIH, con lo cual era más un apoyo a unas personas que habían tenido un problema y ayer lo comentábamos porque este año celebramos el 50 aniversario de la fundación de la Asociación de Alcohólicos. 2 personas que habían ido al Hospital Psiquiátrico de Bétera, que era un referente casi en toda España, estaba el doctor Emilio Bogani, que hacían un poco más allá de desintoxicación, era un centro de corta media estancia. Pero estas personas, cuando volvieron a su población, no tenían una estructura social alejada del contexto de consumo. Con lo cual decidieron que, de alguna forma, pues bueno, con esta filosofía más antigua de Alcohólicos Anónimos, pues vamos a apoyarnos. La única diferencia es que estas asociaciones siempre contaron con profesionales. Y yo creo que eso ha sido lo que les ha dado cierta ventaja a la hora de entender el problema y de tener un abordaje, vamos a decir, un poco más completo. Pero esto que para mí resultó, bueno, os tengo que contar que previamente la asociación, claro, lleva 50 años. Yo cuando entré a trabajar ya pues llevaban aproximadamente 16, 17 años trabajando. Yo lo único que sabía es que la asociación vendía lotería para mantenerse, aquello de ese margen de ganancias que tienes cuando vendes papeletas. Y yo de adolescente decía, ¿y estos tíos que venden papeletas para comprarse la bebida y beber? Claro, porque era una asociación de alcohólicos. Es decir, la concepción que teníamos es que era pues un grupo de gente más o menos marginal que sobreexistían conforme podían. Bueno, lógicamente era un craso error y era un desconocimiento del problema. Y precisamente en el año 87, cuando me plantean trabajar en este tema, y lo digo un poco por el tema vocacional que hay que tener, me planteé, ¿qué hago?
me voy a una consulta de primaria en aquel momento, a ver pacientes y hacer recetas, porque antes sabéis que incluso las recetas te entraban con el cartón y lo único que hacías es replicar la receta, con suerte tenías enfermera o tenías un auxiliar. En una sustitución, la auxiliar la teníamos que pagar nosotros, estaba en una mesa fuera y nos pasaba ya las recetas hechas y la firmábamos y ya está. ¿Eh? Dices, ¿esto realmente es para lo que he estudiado yo? O a lo mejor tengo la oportunidad de ver a personas que tienen un problema, que no tienen a quién contárselo y que probablemente podemos apoyarles y buscarles una salida. Y mirad, me di cuenta que las drogas enganchan, pero no solamente al que las usa, sino al que trabaja en ellas también. Para mí es un trabajo apasionante, ¿no? El ver cómo se recupera la persona y su entorno. Y planteas, al cabo de los años, por qué esta visión multidisciplinar. Mirad, este es el primer congreso del Lisbon Addiction, que se celebró en 2015 en Lisboa, en el que ya se hablaba precisamente de esta necesidad de tener una óptica multidisciplinar que incluya la antropología, la neurociencia, es decir, muchos aspectos que probablemente no habíamos contemplado, porque si estrictamente ves al adicto como un enfermo y le das un enfoque farmacológico, no estás tratando realmente el problema. Claro, después de oír a Ángel, yo reharía parte de lo que voy a explicar, porque y la genética, y el ambiente, y las personas que trabajáis en esto tenéis mucho que decir. Y he pensado, por ejemplo, en la unidad de pediatría medioambiental que hay en el Hospital de la Reixaca, que para mí es un referente a la hora de entender los tóxicos, incluyendo el alcohol y otras sustancias, para evitar problemas en los niños de madres embarazadas, ¿no? Es decir, también podríamos unir esa parte, no sé si esto entroncaría también con parte de la epigenética, no es una metilación lógicamente, pero sí que es una predisposición ambiental a tener que te puede cambiar el fenotipo finalmente y tener una serie de patologías o de consecuencias asociadas, ¿no? Por eso probablemente con lo que explique me voy a quedar corto, porque debería de sumar más cosas. Lo que tenemos claro es que también esta parte antropológica, entender al ser humano, es importante a la hora de enfocar los trastornos adictivos. Claro, cuando propusimos el tema, ¿quién no tiene claro ahora a estas alturas que esto es un problema multidisciplinar? Pues yo creo que ya lo tenemos claro todo, pero ¿hasta dónde llega lo multidisciplinar? Pues si vemos la definición de trastorno adictivo, podríamos hablar más que de multi, de interdisciplinar, porque no es que trabajen muchas disciplinas, sino que interaccionen entre ellas. Según la OMS, el trastorno adictivo es una enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación. Se caracteriza por un conjunto de signos, de síntomas, en los que se involucran factores biológicos, genéticos, psicológicos, sociales. Es decir, probablemente todas esas perspectivas y todos los profesionales que trabajan en esos ámbitos tendrían algo que decir a este respecto, ¿no? No podemos quedarnos solamente con yo paso consulta, por eso os refería al principio mi planteamiento de decir, yo no quiero ver solamente una persona en el que yo le recete el antabús, el disulfiram, así sé que no puede beber, que se lo tutele algo. ¿Eso es tratar un trastorno adictivo? Perdón, no es tratar un trastorno adictivo. Es darle un tratamiento aversivo, pero todos los otros componentes no los vamos ni siquiera a valorar. En este sentido os hablaba del doctor Emilio Bogani Miquel, que dirigía el hospital, la unidad de desintoxicación, el pabellón 8 de Bétera, y él escribió hace muchos años este libro, El alcoholismo como enfermedad social.
porque él entendía que más allá de la patología que pueda presentar, de la comorbilidad física y psíquica, que las dos se presentan de forma importante en los pacientes alcohólicos, entendía que probablemente la sociedad, en primer lugar, podía empujar a la persona hacia ciertos consumos y con estas variabilidades o vulnerabilidades genéticas y ambientales, hacer que una persona, haciendo los mismos consumos que otra o las mismas cantidades, uno termine teniendo un problema de alcoholismo, de dependencia al alcohol, y otra persona no lo tenga, ¿no? Porque había una influencia del entorno, de la educación, del ambiente, que tiene un peso específico, y esto los que trabajan en prevención lo saben muy bien, a la hora de trabajar estos factores de riesgo y de protección que tan conocemos y a veces tan mal trabajamos, ¿no? Con lo cual, Emilio lo único que quiso fue acercar este posicionamiento de entender que hay trastornos adictivos, aunque en aquel momento no se denominaban así, que pueden emanar de la sociedad para volver a la sociedad y de forma negativa, además. Y ese era el enfoque probablemente más global y más reflexivo que el doctor Bogani quería darle a este problema. El libro es antiguo, pero creo que merece la pena el pegarle una releída, porque el que no aprende de su historia está obligado a repetir los fracasos. Y creo que es importante reflexionar. Y si hablamos un poco de historia, pues sí, efectivamente, los que empezamos hace años éramos como solo ante el peligro. No teníamos a nadie. Es decir, tú veías a una persona e incluso tenías la necesidad de hacer una desintoxicación, tenías la necesidad de mandarlo a la unidad de salud mental desde la asociación desde donde yo trabajaba, tenías la necesidad de que lo viese el internista o el hepatólogo porque tenía una hepatitis alcohólica o una cirrosis, bueno, y casi tenías que rezar el rosario a la Virgen María para que atendiesen al paciente. Te encontrabas solo y muchas veces incomprendido, porque yo en mi pueblo era el médico de los borrachos, y punto. Es decir, eso es la consideración. Luego, más adelante tienes, de alguna forma, y creo que la asociación sí que, la Asociación de Alcohólicos en este sentido, sí que nos permitió trabajar en esto, porque al final y con el paso de los años, incluso nuestra Consejería de Sanidad, la Consellería de Sanidad de la Generalitat Valenciana, pues reconoció esta tarea y es lo que permitió a generar unidades de conductas adictivas integradas al 100% en la sanidad pública como un recurso más, ¿no? Que también tiene mucho que ver con que uno tiene que salir y enfrentarse a situaciones y creo que por lo menos exponer la necesidad. Y todo esto, aparte del quijotismo que algunos tuvimos que hacer, ¿cómo empezó? Pues empezó básicamente por la preocupación de pacientes y de familiares. Tony Wall acaba de escribir un libro que se denomina El bebedor pasivo. Igual que sabemos que hay una figura de fumador pasivo que podemos entender más porque si estás al lado de alguien que fuma puedes tener consecuencias, pero ¿y el bebedor pasivo? ¿Y la persona que sufre las consecuencias de la adicción de otra persona y que puede tener trastornos de ansiedad, de depresión y un largo etcétera, o un problema de codependencia, que es algo que los psicólogos sabéis muy bien y que se tiene que trabajar porque al final incluso, y la codependencia se da más en mujeres de adictos, que al final requiere un tratamiento y que les da parte de su existencia. Y a veces cuando consigues que la persona se ponga en tratamiento, el motivo de vivir de esa persona se ha terminado. Es decir, se ha solucionado y ahora ¿quién soy yo? Incluso se encuentran vacías. Es decir, ¿hasta dónde llega el problema de la adicción? Pues no llega solamente a la persona adicta, llega a todo el entorno. Y por lo tanto, esta preocupación que transmitían los pacientes por un lado al encontrarse mal y los propios familiares fue lo que hizo de alguna forma que tuviésemos que empujar, que generar y que apoyar a los grupos
en principio de autoayuda, que a mí es una palabra que no me gusta, que esto de los libros de autoayuda, cómo dejar de fumar en 7 días y fumarme 3 paquetes en el 8º, ¿no? Sí, porque es un poco un autoengaño a veces, ¿no? Me leo el libro y ya por esto he dejado de fumar. No, no. La autoayuda no es lo de Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Realmente la fuerza de los grupos de ayuda mutua, de los GAM, del Mutual Help, que es realmente lo que tiene un valor junto, lógicamente, con el papel de profesionales, pero como estoy todavía en la prehistoria, estos fueron los que empezaron a pedir ayuda a distintos profesionales, algunos preocupados y otros porque los propios adictos consultaban, o los familiares en muchos casos, para ver qué podían hacer para seguir adelante y para salir del problema. Con lo cual eso probablemente fue el embrión para poder llegar a tener estructuras y recursos como los que tenemos actualmente. La Riot no hace mucho ha sacado un documento que yo os invito a leer en el que habla no solamente de los modelos, como el modelo ético-jurídico, el modelo psicosocial, el modelo más médico-sanitario, el sociocultural, un modelo más biomédico, un modelo más completo biopsicosocial, que es en el que últimamente estamos todos de acuerdo prácticamente y estamos trabajando, en el que se tiene en cuenta 3 puntos. Yo digo, para entender si hay un problema, miro por un lado el ambiente de la persona, miro la sustancia y miro al propio individuo, ¿no? Y cuando veo que alguna de estas 3 patas fallan, digo, aquí es donde tenemos que actuar. Si no tienes en consideración esos 3 puntos del triángulo, no terminas de entender lo que tienes delante. Porque la sustancia puede ser la misma, pero como cambia el individuo, la edad, o que tenga una psicopatología de base, ya, aunque sea la sustancia la misma, ya me ha cambiado todo. O el ambiente, ¿dónde estoy consumiendo? ¿En un contexto de chemsex? ¿Y qué sustancia o qué estoy haciendo, ¿no? A lo mejor en otro contexto me cambiaría el tema. Con lo cual, esto nos ayudaría a comprender mejor la complejidad del trastorno adictivo. Con lo cual, ya estamos metiendo ahí muchos conceptos útiles, porque ahí ya necesitamos un médico, necesitamos un trabajador social, necesitamos un psicólogo, pero también aparece ahí algo de modelo ético-jurídico. ¿Cuántas consultas tenéis o cuántos pacientes o personas que llegan porque tienen un problema legal? ¿Y qué hacemos con el problema legal? ¿Qué tenemos? ¿Un abogado también en el servicio? Pues lógicamente los servicios ni son homogéneos, ni tenemos probablemente todos los profesionales que serían deseables. Tenemos gente menor también, ¿no? ¿Qué necesitamos? ¿Educadores? Cada equipo debe de tener un educador también. Es decir, yo creo que esto nos hace pensar que más que multi-inter. Es decir, al final necesitamos esta correlación que nos haga intentar que esto que inicialmente empezó, sobre todo por trabajadores sociales y algunos médicos / psiquiatras, porque había de todo, interesados en el tema. Los psicólogos se incorporaron más tarde. Fue un poco la tercera oleada de profesionales que se incorporó en el tratamiento de los trastornos adictivos. Y casi todo bajo la sombra de estos grupos de ayuda mutua que fueron realmente los que iniciaron o los que pidieron o los que vieron la necesidad. Y ahora, pues ahora tenemos un problema, ¿no? 17 comunidades autónomas, 17 padres, algunos sin madre, otros con padre, pero bueno, 17 realidades distintas. Y digo lo de 17 realidades distintas porque ahora yo tengo un paciente con un tratamiento sustitutivo a opiáceos y lo tengo con buprenorfina inyectable, por ejemplo, la última que ha salido, de forma de POT, y cambia de comunidad autónoma y no se lo podemos prescribir. Dices, ¿esto cómo puede ser? ¿Qué le tengo que cambiar el tratamiento? ¿Tengo que volver a la metadona después de haber dado los pasos e intentar normalizar al paciente? Yo creo que es una exigencia de las comunidades autónomas y de la intersectorial o interterritorial el que haya unos mínimos, unos estándares mínimos
de calidad asistencial para que todos los pacientes puedan tener unos recursos más o menos equiparables, ¿no? Que llegues a un sitio y que te receten un antidepresivo y en el otro no lo puedas recetar, que esto pasó hace unos años, no tendría sentido, ¿no? Igual que ha pasado con el tratamiento del tabaquismo, que ahora ha caído un fármaco, ¿no? Pero que se llegó a un acuerdo a nivel ministerial de decir estos fármacos están financiados, se pueden prescribir, etcétera, ¿por qué no se hace con el resto? No solamente de fármacos, que es lo más fácil de hablar, sino incluso con las acciones terapéuticas que se puedan hacer. No sé si estoy hablando de imposibles o estoy soñando despierto, pero creo que es una necesidad, ¿no? Bueno, más allá de esto, la propuesta que hacía Larriot es intentar tener un modelo integral, y hablan de un modelo biopsicosocial y educativo además, porque se entiende que la prevención también es importante, o incluso la educación de aquellas personas, claro, porque a veces hemos hablado de reinserción social. ¿Qué importante es la reinserción social? Pues no. Lo importante es insertarlos, si es que algunos no nos han insertado nunca. ¿Cómo vas a reinsertar una persona que ha vivido siempre de forma marginal? ¿Y esto quién lo tiene que hacer? ¿El médico? Pues volvemos a la primera diapositiva, solo ante el peligro. Claro, yo hago de médico, de músico y de lo que haga falta, ¿no? Es decir, debe de haber, ya no digo que estén todos ubicados en el mismo sitio, pero esta agilidad a la hora de poder enfocar globalmente el problema, ¿no? Importantísimo, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, atención basada en la persona, centrada en la persona e individualizada. Siempre se ha dicho en medicina, no hay enfermedades, ¿no? Hay enfermos, pues no hay adictos, no hay adicción en general, hay adictos en concreto y cada uno con unas circunstancias completamente distintas. Y así podríamos diseñar un plan terapéutico más personalizado y atender, dar cobertura, por lo menos evaluar sus necesidades. Cuando los que trabajamos en entrevista motivacional, que sabéis que probablemente sea una de las formas más cercanas al paciente, siempre hablamos de un menú, es decir, no de decir a la carta hay carne o pescado, no, pues hay carne, pescado, verdurita, eres vegano, vegetariano o lacto-vegetariano. Es decir, yo me tengo como profesional que saber qué circunstancias tiene la persona, ofrecerle y pactar con él el mejor tratamiento. No puedo darle un tratamiento cerrado, porque además, ¿le doy eso o no le doy? Y si no cumples, te vas a casa. O hacemos como hacíamos antes, 2 grupos de terapia. Al tercer habías consumido y te mandaban a casa durante 3 meses. ¿Para qué? Para seguir consumiendo, ¿no? Con lo cual, vamos a personalizar el tratamiento y ver qué persona tenemos delante, ¿no? Que además de integral sea integradora y sobre todo comunitaria, facilitar esa integración. Y veis, no ponemos reintegración, sino integración de la persona en la comunidad, en su entorno, en su ambiente, en su trabajo, en la comunidad. Es decir, esto yo creo que es importante, que la persona se sienta como un ciudadano más, independientemente de la patología, del trastorno o de lo que tenga. Es un ciudadano de pleno derecho. Y esto a veces nos olvidamos. Y yo, que soy muy crítico conmigo mismo y con mis compañeros, a veces me doy cuenta que cuando remitimos a un paciente a urgencias, y ahora que trabajamos con sistemas informáticos y tenemos los diagnósticos, tú hables la historia clínica del paciente y pone adicto a, ya no le tratan las almorranas. ¿Me explico? Porque es adicto a, es decir, vamos a ver, olvídate, es una persona que en ese momento le duele el culo. Perdón por la expresión, pero lo que habrá que escuchar, qué demanda tiene el paciente independientemente del trastorno psiquiátrico, de adicción que pueda tener, ¿vale? Con lo cual, a veces hay que olvidarse de esa barra que nos pone los diagnósticos y ver qué le pasa realmente. Porque hemos tenido pacientes que de urgencia se han ido a casa sin tener la atención necesaria. Es sensibilidad, lógicamente, si estáis aquí estoy hablando a un aforo que no necesito transmitiros la sensibilidad hacia el tema, ¿no? Pero ojalá fuésemos capaces de a nuestros compañeros en las distintas profesiones poder transmitir esta necesidad de escuchar a la persona, ¿no?
Además, que sea de integral, integradora, que sea integrada, ¿vale? Que conecte con todos los servicios, lo que estamos hablando, que sea con esta interrelación con todos los recursos sociocomunitarios, educativos, sanitarios, etcétera, ¿no? Y además que el enfoque sea transversal. Es importante que la salud pública y colectiva se conecte con la atención centrada a la persona, que tenga un enfoque de género, que se trabaje la primaria con la atención hospitalaria. Es decir, esto, si no, no funcionaría. Esa transversalidad yo creo que es básica en este tipo de personas que son pluripatológicas, ¿vale? Y que tienen muchos cuadros. Es decir, tienen VIH, tienen hepatitis C, tienen una pancreatopatía, tienen una alteración o un deterioro neurológico, tienen un cuadro psiquiátrico, tienen un problema social, con lo cual, si esto no lo hacemos de forma transversal, pues creo que al final no llegaríamos a ningún sitio. La RIOT, y os hablo de la RIOT porque Socioalcohol es parte de la RIOT, si no lo conocéis es la Red Iberoamericana que atiende drogodependencias. En este documento hablaron de unos elementos básicos a tener en cuenta. Los elementos sociales, o determinantes sociales, la atención holística, más global, centrada en la persona, como os comentaba, el respeto absoluto a la dignidad de las personas. Sabéis que últimamente se ha ido ampliando un poco la posibilidad terapéutica, ¿no? De no solamente hablar de programas libres de drogas, abstinencia, reducción de daños, salas de venopunción, es decir, cada persona va a tener unas características. ¿Qué hacemos con los homeless, con la gente que no tiene recursos? ¿Los dejamos en la calle? ¿O les permitimos que tengan un mínimo de, bueno, yo diría que lo básico, un techo para dormir, si quieren, que algunos no quieren, y los que no quieren a veces es porque tienen un trastorno psiquiátrico asociado, un plato de caliente, que algunos, y lo veis en el SAMUR social este de Madrid, que van por la calle repartiendo sopas calentitas, y hay quien accede a irse al albergue y hay quien prefiere tomarse la sopa o mandar a la mierda al que le da la sopa. Es decir, sabemos qué personas tenemos delante, pero seamos sensibles hacia esas personas y sobre todo hay que respetarlas, ¿no? Bueno, desde una perspectiva de acción comunitaria, con una garantía siempre a los derechos de la persona, a la universalidad de la atención, como os decía, al reconocimiento a la necesidad de la reducción de riesgos y de daños, valorando también la familia, el entorno, es decir, a veces no podemos apoyar a la persona que tiene una adicción, pero sí a su entorno, porque hay a lo mejor una esposa o un marido, hay unos hijos que también tienen consecuencias a causa del consumo, y esto no se nos puede olvidar, ¿no? Atendiendo a la diversidad cultural, a la diversidad o al enfoque de género, a la perspectiva generacional. Cuando hablamos del aging, de los problemas producidos por el consumo de drogas en gente mayor, ¿sabéis lo que es la gente mayor en adicciones y sobre todo en consumos de heroína? A partir de 40 años. Por ese envejecimiento prematuro y esa vulnerabilidad especial que tienen, ¿no? Y últimamente, si veis artículos o veis guías de atención, cada vez está más presente el tema, ya no hablamos de tercera edad, ni de gente mayor, o como dicen los catalanes, de gent gran, no. Hablamos de aging a partir de que 40-45 años, la posibilidad que tiene esa persona de recuperar ciertos aspectos de salud global de su vida, física y psíquica, fundamentalmente, ya no son los mismos. La esperanza de vida disminuye y la posibilidad de tener patologías graves sin tener cuidadores también, ¿no? ¿Tenemos recursos para estas personas? Lo dejo en interrogante, ¿vale? La perspectiva generacional, hablemos también de los adolescentes, de los menores. ¿Quién trata a los menores? Vamos a ver, yo estoy en una unidad de conductas adictivas. En estos momentos yo pasé la etapa de la asociación, aunque sigo colaborando porque creo que su filosofía es muy bonita, pero yo estoy en una unidad de conductas adictivas. ¿Quién trata a los menores? ¿La USMIA, la Unidad de Salud Mental Infanto-Adolescente? ¿Sabéis qué pasa? Que hay un par de psiquiatras, hay psicólogos, pero no tienen este enfoque hacia los trastornos adictivos, ¿vale?
Claro, el salud mental de adultos, te dicen, no, es que es menor y entonces no nos corresponde. ¿Dónde lo mando? Bueno, yo me los quedo, ¿eh? Yo no voy a dejar a un chaval que se quede por atender, lógicamente, ¿no? Pero necesitamos tener planes estratégicos que definan perfectamente qué se tiene que hacer con cada persona y en cada momento, ¿no? Y generar los recursos mínimos necesarios para poderlos atender y definir quién los atiende y en qué circunstancias y qué equipos son los más adecuados, ¿no? Y qué formación deben de tener. Por eso decía yo en la presentación que me encanta que haya un itinerario en adicciones, porque muchas veces, yo digo que a veces tratar un cuadro psicótico con los antipsicóticos que tenemos, bueno, no es que sea fácil ni difícil, pero tenemos instrumentos. Pero si no te enfrentas al trastorno adictivo, es que va a volver a consumir. Y es que vamos a volver a tener problemas. Está claro que si controlas su comorbilidad psiquiátrica, la posibilidad de consumo va a ser menor porque va a razonar un poco más. Vamos a dejarlo ir. O lo vamos a bloquear un poco más. Esto ya va a depender del ars médica de cada uno y de lo que utilice. Pero no estás tratando el trasfondo de la adicción, con lo cual es importante saber qué componentes tiene una persona con una adicción. Y luego, por supuesto, yo creo que el punto 11 es básico, la protección y el cumplimiento de los derechos humanos. Esto de que todas personas nacemos iguales y tal, pues bueno, nacemos iguales, lo que pasa es que luego somos diferentes, ¿no? Y el trato a veces pues no es el mismo. Pero esto yo creo que es una premisa que por lo menos los que trabajamos en drogas debemos de tener, ¿no? Bueno, y a partir de ahí valorar, esto es como un reloj, qué condiciones generales, socioeconómicas, culturales, medioambientales, qué es lo que tiene más peso, las condiciones de vida, pues el tema de tener o no tener un trabajo, el que vivan en un entorno rural, el que tengan o no tengan vivienda. ¿Creéis que todo esto, que además emana de las premisas de la OMS, no tienen importancia a la hora de poder enfocar un tratamiento correcto de trastornos adictivos? Muchísima. Porque, claro, a mí me llama mucho la atención en servicios sociales generales, ¿vale? Que va una persona que no tiene vivienda o no tiene alimentarse, ¿vale? Y le dicen, dejas de consumir y te ayudamos. Vamos a ver, que es un adicto. Si hubiese dejado de consumir, a lo mejor no estaría aquí pidiéndote que necesita un plato de lentejas. Otra cosa es que tú tengas unas exigencias mínimas para hacer un seguimiento y que establezcas un contrato terapéutico. Pero de entrada no le exijas deje de consumir. Es que, claro, ¿entienden algo de lo que es un trastorno adictivo? Pues yo creo que poco, ¿no? Con lo cual, esto también es parte nuestra, el intentar que el conocimiento llegue de esta, vamos a llamar trastorno, patología, enfermedad o como queráis denominarlo, que a mí me da igual, aquí lo importante es saber de qué estamos hablando más que el nombre que le pongamos, ¿no? Pues bueno, luego, ¿quién trata? ¿Un médico? ¿Un psiquiatra? Pues yo diría que una persona con formación específica en adicciones y que sepa manejar a este tipo de pacientes. ¿Por qué todavía hay médicos que no son psiquiatras o psiquiatras que no saben tratar adicciones? Pues porque es un recorrido en ambos sentidos. Hay médicos que se entusiasmaron con el tema de las adicciones y empezaron a trabajar y tienen una dedicación, igual que hay psiquiatras que no les interesaba ver adictos en su consulta. Y por eso yo creo que el tener unidades específicas es importante. Que da igual que estén en salud mental, en atención primaria, en atención especializada, pero ¿verdad que cuando hay programas y problemas específicos, como pueden ser los trastornos de la conducta alimentaria, hay servicios específicos para tratar el trastorno de conducta alimentaria? Porque tienen unas características especiales, sobre todo esas chicas adolescentes, también hay chicos y cada vez más. Claro, y tienes un servicio con gente formada específicamente en ese tema. Con lo cual, me importa poco el quién, lo que me importa es que se haga, ¿vale? Y que eso tenga un respaldo con gente bien formada y que sepa tener esa visión global del trastorno adictivo y de todas las comorbilidades que se puedan presentar. Los psicólogos, yo creo que cada día más importante, ¿no? Este enfoque más, vamos a llamar cognitivo-conductual, que puede ser el que más evidencia pueda tener en este sentido. Sabemos que hay nuevas metodologías, cuidado porque también hay mucho chamanismo alrededor de esto, y hay gurús de la psicología. Es decir,
Y creo que el que va a una facultad de psicología sabe perfectamente cómo puede tratar y qué es lo que debe de hacer, ¿no? Porque es que un poco más y vemos imposición de manos para dejar de consumir. Y creo que esto no es psicología, aunque haya psicólogos que lo utilicen. Hay que ser profesional, ¿eh? Y lo digo para los médicos y lo digo para los psicólogos. Y por eso, insisto, es importante tener este recorrido de formación específica en adicciones, porque hay métodos para poder trabajar. Sabemos que lo cognitivo-conductual, la entrevista motivacional, incluso el trabajar con familias, la terapia familiar sistémica también tiene sus aportes, es decir, vamos a ver qué está pasando en ese entorno, en esa persona, y vamos a ajustarnos a las necesidades de ese paciente o de esa persona que tiene el trastorno. Enfermeras, pues yo creo que probablemente hace 30 años las necesitábamos para curar los abscesos de los adictos a drogas por vía parenteral, y ahora yo os digo lo que hace mi enfermera. Abre las historias, hace los controles de orina, pone los inyectables, hace extracciones, monitoriza la medicación. Yo quiero una enfermera en mi vida. Pero una enfermera que sepa sentarse delante del paciente. Porque además, a mí, y no lo digo con egoísmo, me quita trabajo. Porque probablemente sea una persona cuidadora que escucha al paciente cuando va, que se sienta con él, que cuando tienen un problema por nimio que sea, se lo cuentan, y luego la enfermera hace de correa de transmisión y me dice, mira Paco, con este tenemos que hacer o no tenemos que hacer. Con lo cual, para mí la enfermería es básica en un equipo. ¿Y qué os digo de la figura del trabajador social? Pues que no la hemos sabido entender. Y que a los trabajadores sociales en un momento determinado los convertimos en meros administrativos. Qué lástima. Yo siempre me enorgullezco de haber trabajado con una trabajadora social que era la que mejor terapia de familiares hacía, con formación. Hizo una formación de terapeuta familiar y creo que el enfoque que daba y la comprensión hacia los pacientes y el apoyo que les daba era importantísimo. Ahora, si yo lo que quiero es un trabajador social para que me tramite una ayuda, pues mira, para eso, pues mira, búscate a un gestor o te vas al INS o vamos a ver dónde. Porque claro, a mí me dicen, yo soy mi gente no de mi gente, sino mi gente, que estoy en la calle, vamos, pero es que la gente a veces expresa así. Dice, y he pedido la ley de la independencia. Y digo, coño, como Cataluña. Claro, es decir, las personas que nos vienen y demandan ayuda, pues tienen sus limitaciones incluso hasta la hora de expresarse, ¿no? Y otro que te dice, pues que no tengo trabajo, pero estoy cobrando lo del suicidio. No, mira, es lo del subsidio, no de lo del suicidio, ¿no? Entonces, claro, el tener una persona que todo eso se lo traduzca a un lenguaje comprensible y que le explique y tal, esto puede ser una anécdota, ¿no? Pero claro, a mí me llega una persona que yo no soy trabajador social, que además no puedo hacer ciertas gestiones y me dice lo del suicidio, digo, bueno, si te pagan por eso, pues yo creo que habría media humanidad que está, no lo sé, nos ahorraríamos dinero. Es decir, son anécdotas que creo que con profesionales que se acerquen a este tipo de personas, y no por lo que dicen, sino por lo que entienden que están haciendo, ¿no? Claro, te planteas una persona que dice, no, me han dicho que igual me hacen un contrato de 9 meses, pero es que estoy cobrando la renta mínima valenciana, que son 400 y pico euros. Si yo me pongo a trabajar, cobraría 1.000, 1.200, vale, y cotizo. Pero es que dentro de 9 meses igual me quedo sin nada y pierdo los 400 y pico. No sé qué argumentarle, ¿eh? No sé qué argumentarle. Es decir, y a lo mejor una persona con formación específica, no digo que rellene los papeles, sino que le explique realmente, que lo desangustie y que al final le convenzca que a lo mejor es trabajar porque le sale luego otro trabajo y que a partir de ahí y que a lo mejor cuando termine eso y si no tiene, con el tiempo que has trabajado puedes tener 3 meses de paro y mientras buscamos un trabajo y te apoyamos y vamos a preparar un currículum. Es decir, esto yo creo que es necesario, pero claro, a mí me dicen que claro, es que si cojo un trabajo luego dejo de cobrar dentro de 9 meses. Pues bueno,
Entended que estoy hablando de la necesidad de tener profesionales que entiendan en cada momento de las necesidades. Un educador. Pues bueno, yo diría que yo necesitaría 2 educadores, ¿vale? No 2, sino una figura de educador que atienda más sobre todo a los menores y una figura de educador que atienda más a los mayores, porque son 2 perfiles completamente distintos y probablemente cada uno de estos perfiles necesita un tipo de educación complementaria. Yo no quiero el educador en mi equipo, no lo quiero en mi consulta, no cabe, ¿vale? Pero sí que necesito que a través del ayuntamiento, a través de educación, a través de quien sea, tener la posibilidad de contar con esta figura en un centro de día. Pues probablemente, ¿por qué no? Me complementa y el educador me hace este papel, incluso esto sería importante, ¿no? Porque me permitiría que estos chavales que cannabis y síndrome amotivacional existe, bueno, de haber las haylas, ¿no? Pues, bueno, y si dejan de fumar y empiezan a tener alguna inquietud, es decir, todo esto también se podría manejar muchísimo mejor. Un terapeuta ocupacional, pues mirad, también tenemos gente con deterioros y tenemos gente que necesita apoyos de este tipo. Organizarse el tiempo libre, el que sean capaces de ganar en autoestima porque se vean que son personas que pueden hacer muchas más cosas de las que ellos creían que podían hacer, ¿no? Incluso el hacer actividades con otras personas, el ayudar a sociabilizarse, qué importante puede ser. ¿Dónde? A mí tampoco me cabe en la UCA, pero en un centro de día me puede caber. Es decir, si coordinamos e interrelacionamos, estas figuras también pueden ser importantes, ¿no? Porque si no hay quien dice, cuando estoy en casa procuro invadirme con las películas. Se invade el mismo bien de películas, porque no saben hacer otra cosa. Se invaden con películas o con fútbol, ¿no? Y quedan invadidos del todo y no hacen nada más. Con lo cual hay que darle oportunidades y otro tipo de puertas para que esto vaya adelante. Bueno, farmacéutico. Pues bueno, yo creo que ahora tenemos el problema de la hepatitis C, ahora tenemos el problema de la metadona, la buprenorfina, de los antipsicóticos. Yo tengo el farmacéutico en el hospital y tengo una farmacéutica de atención primaria, pero tengo el teléfono encima de mi consulta, ¿vale? Y, por ejemplo, ahora que estamos haciendo un intento de reducción de fentanilos de acción rápida, prescritos de forma iatrogénica e incrementados en la automedicación de los pacientes, pues lo que hemos hecho es no solamente contar con el farmacéutico, sino contar con comisiones o comités de gestión de casos. Y ¿sabéis qué personas, no sé si estaba luego en una diapositiva, ¿sabéis quién está en el programa de comité de casos para opioides de prescripción? La dirección del hospital. Un representante de atención primaria, normalmente del centro de donde es el paciente en cuestión que estamos analizando ese día, y si puede ser su médico de atención primaria mejor, la farmacéutica, la inspección de farmacia y yo, como mínimo. Y si atañe a alguna especialidad hospitalaria, que es por la que se originó el tratamiento por un dolor, vamos a llamar traumatológico, por ejemplo, llamamos al trauma y vemos posibilidades terapéuticas. Es decir, el gestionar casos en equipo es lo que mejor va a solucionar el problema de estas personas que utilizan fármacos de forma anómala. Lógicamente, necesitaremos a los especialistas del hospital, la unidad de salud mental hospitalaria. Hablábamos este mediodía comiendo, ¿dónde ingresamos a una persona que tiene que desintoxicarse? Pues yo llamo a mis compañeros del hospital y les digo, contención durante 5 días antes de un ingreso en comunidad terapéutica que me exigen que vaya limpio. Pautamos el día y en la unidad, claro, miro que no estén las camas llenas de brotes psicóticos, sabéis que hay temporadas del año que son especialmente complicadas, ¿no? Pero bueno, cuando ya consigo la cama, ya hago la comunidad terapéutica y puerta a puerta, y se va limpio del todo, por ejemplo, ¿no?
O cuando me viene un paciente que se me ha descompensado y que, pues bueno, les llamo, mándalo por urgencias y lo ingresamos. Es decir, yo creo que esto es importantísimo. Porque claro, unidades de desintoxicación sensu estricto, la dificultad que tenemos es, o tienes una unidad en un hospital que se dedica a esto, o si está como unidad de desintoxicación en una unidad de planta de psiquiatría, normalmente las camas siempre están llenas, con lo cual no puedes ingresar, ¿no? Entonces yo creo que es mucho más ágil el tener cada uno esta interrelación de niveles asistenciales para facilitar esto. Es verdad que, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, en el Hospital Arnau de Vilanova, lo que era la antigua Vétera que os comentaba, allí han generado una unidad que tiene su lista de espera y tal, pero sobre todo para personas, como os decía, tengo que hacer una desintoxicación a opioides de este tipo, porque es que, vamos, ni bajando los fentanilos y tenemos pautas, es imposible si no lo desintoxicas. Pues perfecto. Luego, otro problema que tenemos es pacientes alcohólicos cirróticos descompensados. Es que esos, ¿dónde los mando? Pues yo los mandaría a medicina interna, hablaría con digestivo, porque la prioridad en ese momento es la descompensación hepática, ¿no? Entonces, pues por eso esta interrelación es importante. Con la UCI, con REA, y he puesto lo de REA, que es el servicio de reanimación, porque en algunos hospitales nos están haciendo, concretamente uno que tengo cerca de mi departamento, los especialistas de anestesia me hacen desintoxicaciones semirrápidas a opioides. ¿Por qué? Pues porque a veces el riesgo que tienes de un síndrome de abstinencia potente pues impide que de forma ambulatoria, aunque le vayas disminuyendo dosis, lo consigan. Y con un ingreso que luego con propofol, con ketamina a veces, con algún ansiolítico, es decir, bueno, los tienen una semanita, 10 días ingresado, pero en un contexto casi UCI, ¿vale? Como de postoperatorio. Nos lo limpian y si hay una limpieza total que no precisa opioides, salen con un antagonista opioide, salen con naltrexona. Bueno, todo esto, lógicamente no puedes tener una unidad en cada provincia o en cada departamento, ¿no? Pero tener centros de referencia para poder hacer con estos, vamos a decir, pacientes difíciles. El neurólogo, pues, el teléfono no es móvil. Yo me vaya a disculpar, pero es que a veces la vía directa en algunos especialistas es necesaria. Como os decía, el internista, digestivo, el infectólogo o la unidad de dolor si es que la hay, ¿vale? El abogado, pues bueno, yo creo que, no sé si aquí lo tenéis, en la Comunidad Valenciana tenemos servicios de orientación y creo que son importantes, ¿no? Porque hay quien acumula causas y al final, ¿sabéis quién tiene la culpa si ingresan en prisión? La tengo yo. Claro, porque soy el que hago el informe de si vienen, si no vienen, si han consumido, si no han consumido, y no tengo a nadie que legalmente me apoye. Con lo cual, cuando salga de prisión, vengo y te mato. Y yo les digo, no tardes mucho porque voy a jubilarme. Claro, al final te lo tienes que tomar así, ¿no? Pero necesitas este respaldo porque, lógicamente, la proyección de la culpa y de la responsabilidad en los adictos pues es casi una característica, ¿no? La culpa siempre es de los demás, etcétera, etcétera. Pero bueno, creo que el tener un servicio jurídico también es bonito contar con pacientes expertos, que son personas que están en grupos de ayuda mutua, pero que tienen una formación un poco más específica para saber. El problema de los pacientes rehabilitados en el contexto que sea es que se convierten en superrehabilitados. Saben más que el profesional y al final son los que intentan manejar incluso el tratamiento. Con lo cual, la figura del paciente experto es alguien que tiene formación y humildad, porque así se puede de alguna forma trabajar con ellos y pueden servir en un momento determinado de un apoyo importantísimo. ¿Y todo esto funciona? Pues habría que reflexionar, deberíamos de fijarnos más en las guías clínicas y no solamente en las guías clínicas, estoy terminando, que ya miras la hora. 5 minutos, ya, sí. Vías clínicas, que yo creo que son tanto más importantes que las guías clínicas. La vía clínica es lo que te permite a ti trabajar en el departamento con los recursos que tienes para saber el paciente por dónde dirigirlo.
Y cada departamento, cada hospital de referencia debería de tener la suya con la unidad correspondiente para saber en cada caso por dónde voy. Como no hay homogeneidad, mejor que cada hospital de referencia tenga una vía clínica para, dependiendo de qué patología asociada, podamos seguir adelante. Esto os lo he comentado, la Comisión de Gestión de Casos, os he puesto el ejemplo de los opioides y sobre todo esta interrelación entre primaria y especializada. En unidades de conductas adictivas, con unos equipos mínimos, con funciones, pues lógicamente diagnóstico, tratamiento, coordinación con otros recursos, yo creo que esto es obvio, ¿no? La coordinación, lógicamente, con las unidades de salud mental, con servicios hospitalarios, servicios sociosanitarios, otros recursos sociales, centros de día, las unidades de desintoxicación hospitalaria, donde las haya, y donde las haya, pues bueno, que por lo menos tengan médicos expertos en la desintoxicación, la coordinación, las unidades de deshabituación residencial o comunidades terapéuticas, que como mínimo tengan médico, psicólogo, un diplomado en enfermería, un trabajador social, monitores, educadores, es decir, ahí ya va a depender del convenio, porque casi todos funcionan por convenio, son ONGs conveniadas con la administración correspondiente, ¿no? Pero yo creo que la administración, cuando convenie, debe de exigir un mínimo de profesionales con un perfil ideal, ¿no? Y este perfil ideal, igual que los centros de encuentro y acogida, o los centros de baja exigencia, ¿no? La UVAT, las unidades de valoración en temas legales, ¿no? Donde haya una persona vezada en el tema de la legislación relacionada con el consumo de drogas o con los delitos contra la salud pública, ¿no? Y luego las viviendas de apoyo a la inserción, viviendas de apoyo al tratamiento, con psicólogos, monitores, también los voluntarios pueden funcionar, los trabajadores sociales. Y luego, si estamos delante de un problema a lo mejor más difícil de controlar, como son las salas de reducción de daños o de venopunción, médicos, enfermeras, auxiliares, administrativos, educadores, monitores y también el apoyo de pares, es decir, de personas que hayan tenido el mismo problema y que sirvan un poco de apoyo. Cuando en la Comunidad Valenciana se generaron estos recursos, lo pongo como ejemplo, se exigía que cualquier trabajador estuviese mínimo 25 horas. Esto no, de ir 3 horas y luego no, a la semana 25 horas, es decir, que tuviese tiempo suficiente para trabajar y conocer a los pacientes y que tuviese una formación mínima específica, como el itinerario que vais a hacer, más o menos, específica en adicciones. Sí que se hizo una diferencia entre los licenciados y los diplomados, pero yo creo que esto no es necesario, es decir, que esto te acredite más que acreditarte de titulitis, de conocimientos para poder trabajar, ¿no? Y sí que se exigía para trabajar en la sanidad pública el tener un mínimo de 1 año de experiencia, que mientras haces el curso y estás en algún sitio ya lo tienes, ¿no? Pero es decir, que tengas un rodaje mínimo porque, bueno, el problema que a veces hemos tenido con las ONGs es que una persona que trabaja en una ONG por 700 euros, si le sale una consulta por 1.200 se irá. Y entonces al final los equipos se desmontan y creo que a un profesional que trabaja dignamente le corresponde un sueldo digno. Esto es lo que al final planteó la Riot. Casi todo lo que yo os he estado diciendo está ahí en este esquema, desde, bueno, me he dejado la prisión al margen y otras estructuras que podrían ser importantes, y trabajar de forma coordinada, por ejemplo, y os he puesto porque Sociohidroalcohol participa en esto, en el Comité Nacional de Prevención de Tabaquismo o en Eurocare, es decir, también es nuestra obligación como profesionales hacer un poco de advocacy, es decir, realmente la abogacía hacia defender los derechos de nuestros pacientes yo creo que es importante, ¿no? Defender la dignidad de estas personas. Y algo que para mí en estas fechas pasadas de COVID ha sido también algo trascendente es desmontar bulos. Manuel, el cannabis servía para curar el COVID, joder, y llevamos 2 años y no se ha ido. Es decir, bueno, pero es lo primero que salió y tuvimos que sacar un artículo porque es que ya servía para todo. Y yo, como sé que Manuel es un enamorado del cannabis terapéutico, pues
a la salida hay porros para todos, ¿no? Estas son las tonterías que salen, pero salen con mucha fuerza, ¿no? Porque hay muchos intereses detrás, y no solamente con el cannabis, aunque pueda ser lo más llamativo. Con lo cual, al final, el itinerario que vais a hacer nos permite ir de la prevención a la reinserción o a la inserción, mejorar la comunicación con la sociedad, desmontar bulos, falsas evidencias, el luchar contra otros intereses, el no tener miradas restrictivas en torno a los pacientes, tener una visión mucho más amplia o mucho más holística, como he dicho en mi presentación, y luego intentar desestigmatizar a los pacientes que tienen su carga, lógicamente, a la hora de acudir a un tratamiento, ¿no? Y todo esto es necesario, y os voy a contar 2 minutos la última anécdota. Yo tuve un problema muy gordo hace 3 años, ¿vale? He empezado hablando de mí, termino hablando de mí. A mí me abrieron un expediente disciplinario por un paciente en tratamiento con fentanilo que llevaba 15 años, 15 años con fentanilo rápido que le había recetado no sé quién, ¿vale? Y que antes era muy fácil en la receta poner crónico, crónico. Al final, desde el departamento, desde la gerencia del hospital me dicen, nadie más le va a hacer recetas más que tú. Vale, perfecto. Vamos reduciendo. Hay momentos que reduces. Los pacientes con fentanilo rápido tienen conductas aberrantes, se van a otro médico, se van a urgencias, y al final la cantidad de fentanilo que tomaba era bárbara. Total, que lo que hacemos es intentar que desde el hospital, tiene un problema de espalda muy importante, con un electroestimulador que le falla, con una unidad de dolor que lo ve una vez al año a 100 kilómetros de distancia, y que a veces la consulta ha sido telefónica, y a ver cómo le cargas la batería del electroestimulador a distancia, o le dices que se enchufe a la luz, ¿no? Bueno, total, que la inspectora de farmacia entendió que yo tenía una connivencia con el paciente para vender el fentanilo, y me quiso poner una querella penal. Y os digo todo esto porque al final, ¿sabéis qué falló? Que ni la inspectora sabía de qué estaba hablando, ni a mí el hospital, cuando yo requería que lo vea un traumatólogo ya, lo vio, ni que la unidad del dolor me lo revalorase para ver y que me pusiese en un papel lo que le tenía que recetar, y que estaba delante de un adicto con dolor, que si no le tratábamos la patología de base, yo no podía ponerle una solución. Os puedo decir que aquello me costó muchas diarreas, por hablar claro, pero el expediente lógicamente no tenía ni pies ni cabeza y se archivó desde la Consejería de Sanidad. En estos momentos estoy asesorándoles en estos temas en la Consejería y en el Ministerio. Es decir, un poco la tortilla se ha dado la vuelta, pero porque estoy insistiendo, ya os he dicho que al final no dejó de ser un Quijote, en que demos una respuesta válida a los problemas y no tengamos la visión sesgada, que eso es lo que se hacía con los burros antes, para que no mirasen a los lados, mirasen solamente hacia adelante. Vamos a quitarnos estas tapas que tenemos, estas ojeras al lado de los ojos, la mascarilla no de momento, y miremos todo de forma complementaria por bien de nuestros pacientes. Esta es la reflexión que os quería dar. Muchas gracias.